Bien, pues vamos con la siguiente ponencia. Ya tenemos con nosotros a nuestro querido amigo David Aranzábal, que nos va a hablar, vamos a volver a la parte de trading y vamos a hablar de trading de la mano de un experto. Pero ¿quién es David? Bueno, pues David es ingeniero de software por la Universidad de Deusto, es gestor de la compañía Forest for a Living, que es una de las principales escuelas de formación de inversiones que hay en España. Y bueno, pues él habitualmente siempre ha estado focalizado en el mercado de Forex, pero sí que sé que yo, David, no sé si me equivoco, que cada vez estamos más focalizados en otros mercados. Un lujo poder saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Hola, Sergio. ¿Qué tal estamos? Nada, un placer estar contigo y de nuevo en esta nueva edición de Efecto Trading. Así que estupendo. Muy bien, bueno, pues vamos a hablar de criptos. Hoy va a estar parte del mensaje muy enlazado también con todo lo que ha estado hablando de inflación Daniel Lacalle. Así que qué increíble que haya estado Daniel justo antes para enlazar conceptos de inflación que los puede, bueno, los ha comentado 1000 veces mejor que yo los puedo decir, así que simplemente haré referencia a todo lo que Daniel ha estado comentando porque es un aspecto muy importante a la hora de la valoración de Bitcoin, Ethereum, etcétera. Digamos que todas aquellas monedas con mayor capitalización del mercado cripto. Bien, por ello vamos a hablar hoy de 4 modelos diferentes usados por grandes gurús y tops internacionales para la valoración futura del Bitcoin y Ethereum. Por lo tanto, vamos a verlo desde diferentes formas de vista, no solamente desde el análisis técnico, en el cual, pues también una vez de finalizada la descripción, iremos a las cartas y miraremos qué aspecto técnico tienen ahora y, por lo tanto, qué proyecciones podemos tener en el futuro, sino a través de fundamentales, y además de fundamentales muy diferentes. Vamos a ver cómo diferentes autores utilizan diferentes modelos para tener una proyección, una predicción de cuál puede ser el valor de todos estos activos digitales en el futuro. Y todo ello relacionando diferentes conceptos. Así que yo creo que va a ser una conferencia muy divertida y muy educativa porque vamos a ver un poquito de todo. Bien, vámonos ahora a ver cuál es el contexto actual que tenemos en las criptomonedas y verlo, porque mucha gente que, claro, habla de las criptomonedas, pero quizás no tiene la suficiente información que se puede además tener desde diferentes fuentes bastante cercanas y muchas de ellas además gratuitas en Internet para poder tenerlo en relación con el resto de los mercados, en el resto de los mercados de acciones y de índices, ¿vale? Y vamos a ver, por tanto, ese contexto hoy, cómo lo tenemos y qué mejor que ver esta carta que ahora los voy a pasar luego, os voy a intentar también pasar referencias de todo lo que os voy a mostrar para que luego vosotros lo podáis también encontrar en Internet, para que podáis ir a Google, poner la dirección y poder utilizar todos estos recursos que os voy a enseñar, con lo cual pues vosotros también os podáis llevar algo después de esta presentación. Y vamos a comparar, por lo tanto, la capitalización que tiene actualmente el Bitcoin, que superó en sus máximos el trillón de dólares. Siempre que estamos hablando, siempre que voy a hablar yo a partir de esta presentación, cuando hable de trillones son en dólares americanos, ¿vale? En concepto americano, no en el europeo. Por lo tanto, el billón de dólares, cuando lo pasamos, cuando mencione trillón, son 1000 millones, ¿vale? Por lo tanto, el Bitcoin, que superó el trillón en nuevos máximos cuando los tuvo en noviembre, ahora estamos al día de hoy en 737 billones, pero esto vamos a compararlo con diferentes activos que tenemos en el mercado y que tenemos en la realidad al día de hoy. Y quizás todos os acordáis cuando Apple llegó al primer trillón, hace ya unos años, y cuando fue la primera empresa en superar ese primer trillón. Bueno, pues no han pasado muchos años y ya estamos en 2,5, es decir, ha vuelto a multiplicar por 2,5 esa cantidad. Y fijaros que Bitcoin estuvo, pues, digamos, en la mitad de esa cifra o incluso superar la de Apple cuando llegó a ese nivel también del primer trillón. Y han pasado muy poquitos años. Por lo tanto, podemos ver que es un activo que tiene una importancia al día de hoy
muy importante y que su valoración, vamos a llamarla bursátil, porque la estamos comparando ahora con diferentes assets, es realmente equiparable a la de otros gigantes e incluso, pues como estamos viendo, siguiendo su valoración, incluso superior a ellos. Y fijaros cómo tenemos como primer king, bueno, primero tendríamos, lo que pasa es que no es un asset medible, pero tendríamos primero, por supuesto, pues algunos otros activos como es el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario tiene muchísimo más de 11 trillions, puede ser quizás el mercado más grande del mundo, pero vamos a hablar de mercados que podemos tener una capitalización bursátil más cercana o capitalización de asset más cercana, como es el oro. El oro estamos viendo que está en los 12 trillions y luego, todo esto lo pongo porque luego vamos a ver cómo diferentes analistas, traders o inversores de hedge funds hacen referencia a estas cantidades y a estos valores. Y fijaros, recordar estos 12 trillions del oro, de gold, porque luego lo vamos a poner en referencia. Ahora podemos decir que es como el número 1, ¿vale? De hecho, lo tenemos en la cotización como el número 1 y tenemos a gold, a oro con esos 12 trillions. Pero luego seguimos con Apple, como hemos comentado, con esos 2,5 trillones. Voy a dejar de lado a Saudi Aramco y nos vamos a Microsoft con esos 2,5 trillones, siguiendo muy de cerca a Apple y bueno, pues luego ya seguimos con Google, Amazon. Vemos otra commodity como es la plata, que está en 1,2 trillones, una capitalización parecida a la que tuvo Bitcoin en sus máximos. Tesla, que sabemos que ha tenido pues, este recorrido tan importante en los últimos años y ahí tenemos el Bitcoin. Y fijaos cómo incluso Bitcoin pues, ha superado pues, a grandes empresas tecnológicas del Nasdaq y se encuentra en una posición, digamos, de capitalización muy importante. Bien, antes os he comentado que os iba a dar las referencias de las diferentes páginas o fuentes de información para que vosotros mismos pues, podáis consultarlo. Podéis hacer comparativas, porque, por ejemplo, en esta página, que es hmarketcap.com, hay muchas similares. Si buscáis asset, market cap, etcétera, etcétera en Google, pues vais a tener muchas de ellas. Y lo bonito es que luego puedes hacer filtros, por ejemplo, por sectores, por fechas, de tal manera que puedas ver cuál es la valoración de los diferentes assets en totalidad en relación pues, a diferentes categorías empresariales o diferentes categorías de assets. Con lo cual, pues vais a aprender un montón y es muy divertido también pues, poder ver cosas que normalmente igual no las ves porque normalmente siempre estamos acostumbrados a ver solo el precio. Normalmente cuando hablamos de activos o de assets, normalmente miramos el precio, pero no solemos mirar mucho la capitalización que tiene y lo que significa comparados con otros mercados, con otros assets, con otras materias primas, con otras criptomonedas. Por lo tanto, es muy importante saber dicha capitalización. Y en hmarketcap.com pues, podéis ver este tipo de gráficas y más. Bien, vamos a compararlo ahora con el pasado o el futuro, pues para poder nosotros ver esta situación que tenemos actual, cómo la podemos relacionar con cosas que han sucedido o que están sucediendo en este momento, como son las siguientes. Y es compararlo pues, con las mayores revoluciones industriales que hemos tenido a lo largo de todos estos años y podríamos empezar pues, con el Dow Jones, que es lo que inició la revolución industrial, que nos tenemos que ir nada más y nada menos a partir del año 1890. Pero que durante todo ese siglo, del siglo XX, digamos que ha sido un punto de referencia y que este Dow Jones pues, ha marcado otros índices como de referencia como el S&P, etcétera, etcétera, que durante muchísimos años han marcado la revolución industrial y, digamos, la cotización de las grandes empresas, pues desde empresas de ferrocarril hasta Coca-Cola, que en un momento dado pues han dado esa cotización que luego vamos a ver gráficos, por eso lo estoy ahora comparando, en este sector. Bien, un poquito después y un poquito uniéndose, porque se han solapado ambas, por supuesto, no es que de repente empiece una y termina una y empieza la otra, sino que se solapan en el periodo final y en el inicial de otro. Tenemos la revolución industrial, perdón, la revolución de Internet, tenemos el Nasdaq. Y podemos decir cómo a partir de 1990, más o menos, pues tenemos la cotización del Nasdaq en la cual las empresas pues pasan a tener un concepto
digamos, de industria y pasan a ser concepto de servicios, sobre todo muy apoyados con la tecnología. Y vamos a ver un poquito una gráfica de cómo es el Nasdaq para ver pues, cómo hemos tenido todo ese recorrido desde el año 1990. Y podríamos decir que tenemos ahora una nueva revolución que es la de la moneda digital y que podríamos tener a Bitcoin como su referente, como su índice. Vamos a decir que el Bitcoin podría ser el índice de este nuevo gráfico, que ahora ya no tenemos ni el Dow Jones o el S&P, ni tenemos el Nasdaq, sino que podríamos tener el Bitcoin. Y, bueno, pues tendríamos de referencia gráficos pues desde su inicio, que sería a partir del 2008. Bien, bueno, aquí estamos viendo como en un momento dado pues tenemos un montón de empresas dentro del Dow Jones o S&P que tenemos pues desde American Express a Salesforce, Visa, etcétera, etcétera, ¿vale? Goldman Sachs. Y como en un momento dado aquí tenemos el gráfico del Dow Jones y podemos ver que aunque, por supuesto, con sus grandes drawdowns muchas veces pues por diferentes crisis que muchas pues ya las conocéis, otras pues en un momento dado más antiguos como el Dow Jones pues quizás requieren de mayor estudio, pero en un momento dado vemos que a largo plazo son gráficos que siempre suben, como hemos tenido pérdidas significativas en las cuales pues muchas personas salen del mercado, pero vemos como la tendencia a largo plazo es siempre alcista. Por lo tanto, vemos que el Dow Jones desde 1897, que está aquí el gráfico, hasta pues la actualidad es una tendencia alcista y que digamos que ha sido imparable. Bien, vámonos ahora al S&P y en el S&P pues vemos que algo pues muy parecido. Sí que es cierto que con la crisis financiera pues hubo una caída tremenda y sí que es cierto que otros eventos pues como la pandemia hace 2 años o incluso ahora ese retroceso que estamos teniendo pues dañan el índice, pero que a largo plazo lo estamos viendo como, perdón, aquí estamos viendo el Nasdaq, ¿vale? Perdón, antes tuvimos el Dow Jones, aquí estamos viendo el Nasdaq y esa caída que tenemos tan grande en esta parte, pues es la época de la crisis del .com del 2000-2001, ¿eh? Y por lo tanto vemos cómo le costó muchísimo recuperarse, pero vemos que la tendencia es también siempre alcista. Bien, pues podemos interpretar que actualmente, este es de nuevo el Dow Jones, cómo podemos por lo tanto, interpretar que esta tercera revolución quizás pueda ser la de las monedas digitales representada como un índice como el Bitcoin y que vamos a ver con diferentes autores cómo podemos interpretar que igual incluso estamos ahora en una situación pues como podría ser, por ejemplo, aquí en el Nasdaq en 1998, con lo cual las grandes oportunidades que podemos tener y el gran recorrido que queda todavía en este, vamos a llamarle índice, si lo queremos hacer una relación con Bitcoin en un futuro. Bien, vamos a hablar ahora entonces de estos grandes top crypto influencers y vamos a nombrar algunos de ellos. Hay más, por supuesto, la mayoría son estadounidenses y vamos a ver un poquito de ellos, como son Plan B, que ahora vamos a describir quién es, Michael Saylor, Raoul Pal, Cathie Wood y, bueno, pues Elon Musk, que además ha estado muy de actualidad estos días por la compra de Twitter. Y vamos a ver cómo cada uno de ellos hace una proyección en un futuro. No vamos a hablar de Elon Musk hoy, vamos a hablar de Plan B, Michael Saylor, Raoul Pal y Cathie Wood. Vamos a ver cómo los 4 de ellos hacen una proyección, según sus propios modelos, del futuro de la valoración de, vamos a poner referencia al Bitcoin, como hemos hablado que podría ser ese índice de esta nueva revolución industrial, por llamarlo de alguna manera, revolución digital, para llamarlo de otra manera, y cómo en un momento dado van a hablar a través de fundamentales, de conceptos completamente diferentes, pero hablando de esos conceptos diferentes, vamos a ver cómo tenemos casi las mismas proyecciones de precio en entornos futuros, como por ejemplo el año 2030, con diferentes formas de ver el mercado a nivel de análisis fundamental. Y vamos a ver. Bien, vamos a empezar con Plan B. Plan B, que lo podéis seguir en Twitter con la cuenta 100 trillion USD. Si buscáis en Twitter 100 trillion USD, aquí se ve mejor, 100 trillion USD, pues veréis que podéis seguirle y pues la verdad que a todos los que os gusten las criptomonedas os recomiendo que le sigáis porque, bueno, siempre está de actualidad
y además, digamos que todos los comentarios que realizan normalmente tienen un hilo o conversación muy pronunciada, con lo cual, pues bueno, pues si participáis en la conversación vais a tener siempre un montón de puntos de vista diferentes, ¿no? Y él creó el Stock to Flow, el modelo Stock to Flow, donde se valora la scarcity, es decir, la escasez de un activo, que en este caso los modelos son aplicados desde commodities como el oro y la plata, pero lo que hace es transformar ese modelo de poder valorar un producto según su escasez y lo solapa de referencias realizadas en el oro y la plata y lo extrapola al Bitcoin. Esto es una forma, digamos, muy bonita de hacerlo porque muchísimos otros modelos lo único que hacen es un poquito con cosas que no conocemos poder potenciar o poder prever valoraciones en las criptomonedas que de un momento dado pues puede surgir mucha duda porque hay gente que viene de sectores más tradicionales que puede comentar, bueno, pero esto no tengo suficientes datos, no tengo suficiente información, por mucho que tú me estés dando a través de Glassnode, etcétera, etcétera, herramientas en las cuales se puede ver pues todo el blockchain por dentro y lo maravilloso que es poder interpretar todos esos datos. Digamos que un analista más tradicional puede tener diferentes ideas que no le den la suficiente confianza. Sin embargo, coger un modelo que ha sido utilizado durante muchísimos años para dar la valoración del oro o las materias primas un poquito por la escasez, por el valor que puede tener en un futuro según su escasez, pues es un modelo que ha gustado mucho a la prensa internacional, a los analistas y a los inversores de hedge fund y por eso os lo traigo yo hoy aquí. Bien, bueno, si queréis seguirle en Twitter, como hemos comentado, y como hemos visto, como su principal aplicación de este método pues fue originalmente en el oro. Bien, ¿por qué con el Bitcoin? Con otras materias primas como el oro. Pues porque el Bitcoin es, digamos que la primera moneda digital, bueno, el primer incluso objeto digital escaso. Porque, por lo tanto, eso lo podemos relacionar pues, con otras cosas, como por ejemplo son las commodities, como el oro y la plata, en la cual pues también tenemos la escasez y como palabras como minar bitcoins vienen un poquito en referencia a las minas de oro y de plata en las cuales pues se necesita extraer ese oro y esa plata para poder tener mayor cantidad de oro y plata. Como sabréis, solo hay 21 millones de bitcoins y han sido minados hasta ahora ya 19. De hecho, hace muy poquito, a principios de abril, se empezó a minar el bloque 19 millones, con lo cual solo quedan 2 millones por minar, con lo cual estamos viendo que la gran parte ya ha sido minada y por lo tanto solo nos queda esos 2 millones, con lo cual es un bien escaso. Bien, por lo tanto, el número de lo que representa el flow es el número que nos muestra en cuántos años a nivel de producción actual son requeridos para alcanzar el stock. Ese stock, estamos hablando de 21 millones en las criptomonedas, en el Bitcoin o en el oro o en la plata, según la extracción de las diferentes minas. Bueno, ahora no vamos a meternos aquí en números muy en fórmulas, pero vamos a ver la gráfica principal. Esta gráfica es al día de hoy, actualizada, y estamos viendo, por lo tanto, el plan B de Stock to Flow Model, en la cual, si hacéis bueno, desde el mismo tweet de él, que os he enseñado antes, el mismo perfil de Twitter, podéis ver sus datos. No obstante, también para hacerlo igual de una forma más rápida, si buscáis en Google Plan B Chart mismo, os va a salir, o Plan B Stock to Flow Model, os va a salir. Y no solamente esta gráfica que os voy enseñando, sino diferentes variaciones que no solo él, sino diferentes autores han realizado sobre este modelo. Bien, la línea azul lo que realiza o lo que nos marca es precisamente esa proyección futura que tiene el precio según el modelo y, como veis, tiene una relación muy directa con la cotización que ha tenido Bitcoin pues desde el año 2010. Y como vemos, cómo ha servido casi como un imán durante todo este tiempo, ¿vale? Por lo tanto, sí que es cierto que en los primeros años incluso ha estado muy por encima continuamente y se le puede achacar, y se le achaca al modelo actualmente, que lleva ya durante 2 años y medio pues por debajo de la previsión de cotización y que
bueno, debería estar ya en niveles, o debería haber estado antes del 31 de diciembre, en niveles de cotización de los $100.000, como Plan B, pues estuvo anunciando de una forma bastante activa en su Twitter, que muy probablemente el modelo daría previsión a los 100.000. No obstante, viendo la volatilidad que ha tenido durante todos estos años, podemos ver que el índice tampoco es que esté en un momento dado muy alejado de su cotización futura y, por lo tanto, sigue teniendo todo su sentido. A esto hay que añadirle ahora, que no voy a insistir mucho ahora porque luego lo voy a ver de otra forma diferente una vez que hayamos visto estos 4 modelos, que esto tiene ahora una doble interpretación y que cada vez hay más analistas, traders, inversores y además yo me incluyo en uno de ellos, en los cuales podríamos definir que en un momento dado podemos seguir con los planes, es decir, con los ciclos que hemos tenido actuales en Bitcoin o que quizás podemos entrar a partir de ahora en un superciclo. No quiero mezclar conceptos porque eso viene en determinación a la cantidad de volumen o trillions, que no quiero ahora hablar mucho porque si no empiezo a comentar uno de los otros modelos que vamos a ver, con lo cual no es lo mismo, digamos, el volumen necesario para subir un asset como es el Bitcoin hace 5 años o ahora. ¿Vale? Luego vamos a verlo con un poquito más de definición. Pero, por tanto, podemos definir que si los ciclos siguen al nivel actual, el stock to flow tiene todo su sentido. Si empezamos a entrar en los superciclos o supercycles, pues quizás esto habría que revisarlo en un futuro. Pero fijaros cómo vemos, y es a lo que quiero un poco llegar como proyección futura común en muchos de estos modelos, como cuando nos vamos a fechas cercanas al 2026, bueno, algunos autores vamos a ver que es 2030, 2026, etcétera, etcétera, estamos viendo proyecciones de el millón de dólares como precio del Bitcoin, ¿vale? Bien, vamos a continuar con otro de los gurús. Este es Raoul Pal, a mí me encanta. Raoul Pal, digamos que es muy activo en todas las conferencias internacionales de Bitcoin y que normalmente pues es siempre uno de los ponentes más solicitados y siempre pues las entrevistas que le hacen en YouTube también pues son siempre un poco de las más esperadas y yo me he visto muchísimas de él, yo creo que prácticamente todas en la casa que tiene, que siempre utiliza más o menos el mismo plató de retransmisión en su salón y la verdad es a mí me encanta. Le podéis buscar también como Raoul GME en Twitter. Y también os aconsejo que le sigáis, pues porque además tiene un servicio de suscripción, royalvision.com, que está muy bien también para todos aquellos que en un momento dado pues queráis tener más información sobre grandes entrevistas que realiza a través de Internet. Bien, un poquito como anécdota, pues aunque ahora él vive en las Islas Caimán, durante muchos años ha estado en Londres en Goldman Sachs, por lo tanto es un gran inversor y trader dentro de los hedge funds, de equities y derivados. Por lo tanto, sabe de materias primas y sabe de la escasez en los diferentes assets, aunque sí que es cierto que Raoul Pal empezó su actividad en las criptomonedas o su inversión con Bitcoins, ahora es un fiel defensor de Ethereum. Digamos que el 80% de su cartera actualmente la tiene en Ethereum, pero por lo tanto estamos viendo que es una persona que sabe de inversión, que ha estado en uno de los big como Goldman Sachs y que en un momento dado, pues todo lo que comente, pues parte de una proyección técnica y fundamental, pues de gran nivel, ¿no? Bien, bueno, y Paul utiliza un modelo diferente. Ahora no vamos a hablar tanto de esa escasez, lo que vamos a hablar un poquito es de la adopción. Y cómo él en un momento dado ha estado comentando o ha estado estudiando cuál puede ser el precio del Bitcoin, aunque ahora sea un gran defensor de Ethereum, el precio del Bitcoin según la adopción. Y para ello hace una comparación con el Nasdaq, ¿vale? Y mira cómo, fijaros aquí en la carta de 1998, porque aunque aquí pone 1997, el gráfico actualizado al nivel de hoy debería ser ya 1998, como en un momento dado está comparando
el crecimiento del Nasdaq o la adopción de, por ejemplo, de los dispositivos móviles o del acceso a Internet en relación al número de wallets instalado. Y cómo en un momento dado comenta que incluso es mayor, un 113% de crecimiento anual comparado con un 63%. Por lo tanto, el doble, pero encima recordad que esto es exponencial, no es que sea 2 veces más, sino el doble por año. Por lo tanto, es exponencial base 2, con lo cual un crecimiento mucho mayor. Y fijaros cómo estas son sus proyecciones y cómo en un momento dado pues podemos comparar en cuanto a dispositivos de wallet instalados y instalaciones de Internet, de acceso a Internet o acceso a dispositivos móviles comparado al de 1998. Aquí tenemos un poquito, pues un acceso con un poquito más de zoom y cómo lo estamos comparando con el número de usuarios de Internet y total de crypto users. Para el total de crypto users, él hace referencia al número de wallets instalados. Y por lo tanto, como estamos viendo que si sigue esta progresión y la comparamos con la progresión del acceso, del número de acceso de personas a Internet, pues estaríamos en 1998. Fijaros esto porque viene muy bien en relación a esas gráficas que hemos visto antes, que por eso las he puesto al principio como contexto al día de hoy donde estamos y compararlo con un contexto futuro. ¿Por qué? Porque por esas gráficas que hemos visto que han sido alcistas, algunas durante más de 100 años, nosotros estamos ahora en el inicio, si la comparamos, por ejemplo, con la del Nasdaq, porque estaríamos en el año 1998. Con lo cual, si proyectamos que dichas gráficas, al igual que han pasado en esas 2 generaciones anteriores, como hemos tenido con el Dow Jones y hemos tenido con el Nasdaq, pues ¿por qué no ahora con estas nuevas monedas digitales? Y que estamos en el inicio de toda esa fase de desarrollo y que, fijaros todavía el potencial que podemos tener con Bitcoin, con las criptomonedas. Bien, esta es una otra forma de verlo, es el mismo gráfico, pero bueno, con algunos otros datos y que en un momento dado podríamos ver que esos 4 billones de usuarios para 2030. Con lo cual, bueno, estas proyecciones también de precio y estas proyecciones de usuarios que nos podrían dar en un momento dado una valoración de Bitcoin y, por tanto, ese, vamos a decir, índice que estamos diciendo hoy en la sesión, ¿vale? Un poco para compararlo con las otras revoluciones que hemos tenido y cómo Paul lo compara con la adopción. Primero hemos visto la escasez, ahora estamos viendo la adopción de número de usuarios y ahora vamos a ver una que a mí es mi favorita, me encanta, Cathie Wood. Lo podéis seguir en Twitter también con Cathie DW Wood y como en un momento dado, pues estamos viendo... Cathie Wood es la CEO de ARK Invest. Es, digamos, es un hedge fund que invierte en cualquier sector que, digamos, tenga pues mucho potencial de crecimiento y, sobre todo, que sean tecnologías disruptivas. No solamente Internet, no solamente cripto, sino también pues cualquier cosa que tenga que ver con sectores de la biomedicina, etcétera, etcétera, que en un momento dado pues puedan tener un factor disruptivo en nuestra economía, en nuestras costumbres, en la sanidad, etcétera, etcétera, y que en un momento dado pues puedan ser multiplicadores de 10, de 100 y de más cantidades a largo plazo. Por lo tanto, es una persona que tiene un alto conocimiento de su capitalización, tiene un alto conocimiento de un hedge fund y tiene un alto conocimiento pues, de estas tecnologías disruptivas desde hace muchos años. Y no es que simplemente diga ahora, bueno, pues yo ahora invierto en bitcoins pues porque está de moda, etcétera, etcétera. Os recomiendo también su página web, arkinvest.com, porque suele realizar artículos pues, de mucha precisión. Y ahora vamos a ver algunos titulares, que es un poco pues, lo que nos va a dar tiempo en la conferencia. Pero algunos de esos titulares, si lo leéis bien y os descargáis los trabajos que realiza, tienen pues un montón de conocimiento y un montón de información y un montón de datos, sobre todo los que seáis estadísticos, os va a encantar. Bueno, vamos a ver ahora algunos resúmenes de titulares que han salido en prensa, un poquito para ver por dónde van los tiros y luego vamos a ver un gráfico que a mí me encanta en cómo vamos a ver, bueno, no me adelanto que si no ya empiezo a decir cosas que van dentro de varias diapositivas. Fijaros, Cathie Wood comenta que
si el 5% del dinero institucional va a Bitcoin, pues se podía incrementar el precio de Bitcoin hasta los $500.000. Y esto fue información del 10 de diciembre, pero ahora vais a ver otra que hubo un poquito más tarde, en enero, que incluso supera esta cifra. Pero bueno, vamos a pararnos aquí en algo, da igual la cantidad, si es 500.000, si 1.000.000, vamos a ver aquí algo muy importante. A ver, digamos que hasta enero de 2021, o sea, durante todo el crecimiento del ciclo anterior y hasta diciembre del 2020, el canal institucional casi ni se planteaba la idea de entrar en activos digitales, ya sea Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a decir Bitcoin porque es el en el que más están entrando. Pero hay un cambio, no se puede decir exactamente desde el 1 de enero de 2021, ¿no? Pero más o menos desde esa fecha hay un cambio en el cual el sector institucional, los hedge funds, etcétera, etcétera, fondos de inversión, empiezan a decir, muchas veces presionados por sus propios clientes, que un 5% de todo su asset capital management no estaría mal invertirlo pues, en Bitcoin. Y que si estás largo pues, en Apple, Tesla, etcétera, etcétera, y que digamos que en tu hedge fund, en tu fondo de inversión, estás invirtiendo en activos dentro del S&P, al Nasdaq, pues ¿por qué no meter al Bitcoin como uno de ellos? ¿Vale? De hecho, Raoul Pal suele decir que Bitcoin es uno de los sectores también del S&P, que ahora no se está midiendo, pero que se va a medir a corto o medio plazo por la entrada, ya sea del S&P o de Nasdaq, de empresas tecnológicas con base Bitcoin, pues como puede ser Binance, etcétera, etcétera. ¿Vale? Por lo tanto, ya no solamente a través del Bitcoin, sino a través de empresas que en un momento dado, ya sean exchange o empresas disruptivas que consiguen o que van a conseguir solucionar grandes problemas de la humanidad, que en un momento dado pues muchas van a ser a través de proyectos cripto, las vamos a tener en esa valoración bursátil. Con lo cual, ya no solamente es a través de las criptomonedas, sino también a través de las empresas, a través de estas startups y cómo ahora mismo pues el Forbes está dominado por sectores que vienen del Nasdaq, pero que muy probablemente pues aquí a 5 años el Forbes va a estar dominado por empresas que vienen del sector cripto, ¿vale? Entonces, vamos a seguir viendo estos titulares en los cuales Cathie Wood pues comenta que si las instituciones o que si el canal institucional pues compra, pues podríamos alcanzar estos 500.000 euros, o como incluso el 25 de enero Cathie Wood va un paso más allá y con un gráfico que ahora os voy a enseñar, pues proyecta cómo en un momento dado, si se da ese 5% y otras cositas más que ahora va a comentar, podría llegar incluso hasta 1 millón en el 2030. Fijaros cómo ese 1 millón ya empieza a coincidir con otros modelos que hemos visto antes. Es la misma cantidad. Ahí simplemente habría que ver si poner de acuerdo los autores en la fecha, ¿vale? Nadie sabemos lo que va a suceder, por supuesto, ni siquiera yo. Nadie sabemos si estas cantidades van a ser alcanzables ni en qué fecha, pero digamos que estamos viendo unos estudios pues de gente que no solamente lo comenta por comentar, sino que tiene pues un background muy importante y que viene incluso de otros sectores y que por lo tanto proyecta estas cifras. Y vamos ya a este gráfico que a mí me encanta porque vamos a ver ahora un poquito la proyección del precio del Bitcoin de una manera completamente diferente. Y es, no vamos a ver según escasez, no vamos a ver según el número de usuarios, no vamos a verlo según si el precio sube o baja, según el análisis técnico, sino de una forma muy bonita de verlo, que es, y por eso os puse al principio de todo en las fotos del contexto actual, esa página web, recordáis, de la de Age Market Cap, en la cual nos íbamos a comparar la capitalización de los diferentes assets, como teníamos el oro, etcétera, etcétera. ¿Recordáis la cantidad del oro? ¿Cuál decíamos? Vale, pues ¿por qué quería que tuvierais en memoria la capitalización del oro, en la cual decíamos pues que, bueno, esos 20 y pico trillions, quería que lo tuvierais en referencia, porque actualmente Bitcoin, aunque llegó a nuevos máximos a 1 y pico, está en 700 billones, o sea, prácticamente 1 trillón. Bueno, aquí en este gráfico veis que es 1 trillón, pero es porque este gráfico es de hace un par de meses y, por lo tanto, no tiene la capitalización actual, pero es muy parecido, ¿vale? Con 1 hasta 0,7. Bien, esta es la capitalización actual de Bitcoin
y cómo podría estar en el 2030 en 28 trillions, que es superior a la del oro, pero que no es nada descabellado comparándolo pues, con otros mercados, como estamos viendo, como es el del oro, ¿vale? O sea, no es que digas, no, es una cantidad que es astronómica, que ningún otro mercado la tiene. No, estamos viendo que otros sí que podrían estar cerca y que incluso otros mercados, vamos a llamarlo así, como el real estate, el mercado inmobiliario, son cantidades muchísimo mayores que estaríamos hablando incluso de cientos de trillones, ¿vale? ¿Y por qué? Bueno, pues ¿por qué? Porque si ahora dividimos el precio del Bitcoin, no el precio, sino el volumen que entra en trillions, o sea, ahora no estamos hablando de precio, sino de volumen, ahora lo hacemos al revés, vamos a volumen y según el volumen entrado de capitalización de mercado dividido por esos 19 o 21 millones de Bitcoins que hay en circulación, nos da el precio. Fijaros, ahora es al revés. Ahora ya no miramos el precio según pueda oscilar, no, sino ahora nos vamos a la capitalización de todo el dinero que puede entrar. Eso nos da una proyección en trillones, lo dividimos entre el número de bitcoins que va a haber, que sabemos exactamente cuál va a ser, porque hemos visto antes, según el Model B, el plan B, perdón, y un poquito por los modelos, que hemos hablado de la escasez y hemos hablado del número de millones de bitcoins que tenemos en circulación, que son 19 actualmente, que pueden llegar como máximo a 21, pues ahí vamos a saber el valor del Bitcoin. ¿Lo veis? Como en un momento dado podemos tener diferentes formas de análisis fundamental para poder ver la proyección del precio en modelos que nos dan las mismas cantidades, pero que están vistos de forma de vista, perdón, están implementados de forma de vista completamente diferente, ¿no? Y eso es lo bonito. Y fijaros aquí cómo empieza con ese 5% del Institutional Investment, ¿vale? Este sería la razón por la cual decía en diciembre que invirtiendo ese 5% de los hedge funds nos iríamos a 500.000, pero no se queda corta con ello y dice 1 millón. ¿Por qué? Pues porque empieza a decir, mira, es que también las empresas, si solamente el 5%, que ahora vamos a hablar de esto, también vamos a hablar ahora de la inversión de la tesorería de las diferentes empresas, por ejemplo, grandes empresas que están en el Nasdaq o están en el S&P, pues fíjate, si todas las empresas del S&P 500 entran con el 5% de su capital, solo con el 5% de su capital que tienen en tesorería, pues nos iríamos a otros 4,2 trillions, empezamos a sumar trillions, 4,1 trillions que vienen pues de los hedge funds, ¿vale? Invirtiendo ese 5%. Bueno, incluso no llegan ni al 5% como estamos viendo aquí, solamente el 2,55, es más conservadora, ¿vale? Nos vamos al 5% de el cash de las empresas del S&P. No está hablando del resto de empresas a nivel mundial, solamente de las 500 del S&P. Vale, si en un momento dado la gente quiere también utilizar el Bitcoin como digital gold. Por ejemplo, yo me planteo la inversión en Bitcoin como si fuera un oro digital. Es decir, en vez de invertir en oro, pues para luchar contra la inflación, que aquí un poco pongo en manifiesto pues todo lo que ha estado comentando antes Daniel Lacalle en la anterior participación, para poder luchar contra esa inflación, pues qué mejor utilizar vehículos como el Bitcoin. Nos vamos a otros 5 trillions y bueno, más cosas que comenta que en un momento dado pues podrían dar incluso Treasury, es decir, National State Treasuries, es decir, el 1% de todas las reservas a nivel mundial, solo el 1% de las reservas de los bancos centrales, que serían 3,8 trillions, y como algunos otros bancos centrales pues podrían invertir muchísimo más de ese 1%. Vale, en cuanto al tanto por ciento, fijaos que nos estamos yendo aquí a 2,55, a 5%, etcétera, etcétera, podemos meternos ahora, aunque aquí lo voy a decir de una forma muy rápida porque si no se me va a ir el tiempo, a relacionarlo con la normativa actual y la regulación. A ver, todo esto solo es posible en tanto en cuanto, y por eso Cathie Wood está siendo muy conservadora en los porcentajes, cantidades mayores de porcentaje, no de cantidades de inversión total, sino porcentajes, son actualmente muy complicadas por la regulación actual. Y si alguno de vosotros estuvo en la Bitcoin Miami 2022, que fue este mes pasado, o lo vio online, que también se retransmitió online, pudimos ver una conferencia que además era de 4 fundadores latinos, porque bueno, al realizarse en Miami pues tiene mucha cercanía y con Latinoamérica, y 4 CEOs o fundadores de hedge funds, fondos de inversión, equity, etcétera, etcétera. Pues uno era colombiano, el otro era
me parece que, bueno, me parece que eran dos colombianos, bueno, casi todos viven en Miami, pero bueno, digamos que el origen de las empresas está hecha pues por ellos que son latinos, ¿vale? Y en un momento dado comentaban que algunos de ellos tenían el problema ahora del crecimiento, además esto lo he escuchado también en muchos otros, del crecimiento por la regulación. Porque, claro, invierten solo el 5% en Bitcoin y vamos a suponer que lo hicieron hace un par de años y que ahora no es el 5%, sino que es el 30% o el 40% de toda la alocación. ¿Qué es lo que pasa? Que entra la SEC y dice, no, tú no puedes estar con el 40% de alocación. Solo puedes tener máximo un 5%. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? O fórmulas muy creativas de cómo plantear eso en la contabilidad del fondo o vender. Pero claro, ¿cómo le dices tú a tus clientes? Oye, mira, estás ganando, pero tengo que vender porque la regulación ahora no me lo permite, ¿vale? Bueno, sin meterme en áreas más complicadas de todo esto, podemos ver que la regulación, como muchas veces hay gente que dice que no, la regulación es mala, la regulación lo que hace es que las criptomonedas caigan. Efectivamente, a corto plazo, cada vez que haya mayores contraprisas en todo esto que estamos hablando de la regulación, la normativa, etcétera, etcétera, esa normativa, como normalmente va a ser a peor a corto plazo, es decir, poner trabas, muy probablemente las criptomonedas bajen. Pero una vez que eso marque un estado regulatorio más estable, va a ser todo lo contrario, porque la gente ya va a saber lo que tiene que hacer. O sea, en la Bitcoin Miami el principal obstáculo de casi todos los inversores era es que no sé qué hacer, es que no sé cómo hacerlo para que la SEC me permita poder seguir creciendo. Entonces, una vez que ese ámbito regulatorio ya esté regulado, ya esté controlado, va a ser mucho más fácil el poder meter todos estos trillions en el canal institucional. Y no solamente eso, sino incluso igual el de las reservas de los bancos centrales o, bueno, pues incluso, pues como estamos viendo ahora, como con El Salvador, diferentes países que también entran como moneda base. Vale, pues hasta aquí todo de Cathie Wood, que es uno de mis favoritos. Bueno, vámonos al Super Michael Saylor. Michael Saylor puede ser quizás el más controvertido de todos, pues por cómo hace las apariencias en televisión y en las diferentes conferencias y cómo en un momento dado es el más newbie de todos. Es decir, él empezó a invertir en 2021, en enero de 2021, con lo cual es actualmente el mayor poseedor de bitcoins de ninguna empresa pública del mundo, pero empezó en 2021. Entonces, lo ha hecho de una forma meteórica y él está siempre al límite, precisamente en lo que hemos hablado ahora, en estos últimos 5 o 10 minutos de la regulación, él está siempre al límite. De hecho, está teniendo ya varios problemas con la SEC en el sentido que le dice, oye, mira, tú estás diciendo que estos activos que tienes son de tesorería, pero lo estás convirtiendo en deuda, que al final haces no sé qué, ¿vale? Lo que está haciendo es una ingeniería financiera muy activa para poder seguir invirtiendo activos y tesorería de su empresa, MicroStrategy, que cotiza en el Nasdaq, para poder seguir comprando bitcoins, porque él quiere seguir comprando y seguir comprando. Vale, es tanto así que incluso en MicroStrategy, que es una empresa pues, que se dedica a realizar software empresarial, cotiza más por el valor de Bitcoin que por las actividades de su propia empresa. Con lo cual, ahí también, antes hemos estado viendo en qué vehículo se puede invertir o cuáles podemos nosotros un poco relacionar con los diferentes trillones que están actualmente en circulación en las criptomonedas, que no solamente los que podamos ver en índices como el CoinMarketCap, que nos van a dar ese total, sino que también nos podemos ver reflejados en empresas como en este caso MicroStrategy, que en un momento dado, pues gran parte de su capital está respaldado por ahí, ¿vale? Bien, Michael Saylor, por lo tanto, es un gran visionario del Bitcoin y cómo en un momento dado esta es una de sus frases estrellas y que si tú vas a invertir en Bitcoin, un horizonte pequeño sería 4 años, un escenario medio serían 10 años y el escenario que debes de utilizar es para siempre. Michael Saylor lo que realiza en su comparación o en su modelo es un poquito también hablando sobre la inflación, por eso antes se comenté justo nada más empezar, pues dar las gracias a Daniel Lacalle que ha estado un poco hablando de ello para yo no tener que comentarlo porque además él lo va a comentar 1000 veces mejor que yo, pero todos sabemos pues los problemas de inflación que estamos teniendo
en Estados Unidos, que estamos teniendo en Europa con cifras récord, y no solamente de inflación, sino también de impresión monetaria. En este gráfico se ve muy bien cómo estamos viendo la impresión en la Fed y fijaros aquí, está cogido pues, desde la plataforma Bloomberg, como en los últimos 18 meses hemos tenido la misma impresión monetaria, es decir, se han impreso el mismo número de billetes, de dólares, que en los últimos 15 años. O sea, esto es increíble. O sea, ya no solamente la inflación, sino también el poder emitir tantos billetes que al final lo que hacen es que la masa monetaria sea mayor y, por lo tanto, el poder de compra de los ciudadanos estadounidenses en este caso, pero podemos hacer extensión por cómo está relacionada la economía también a Europa, pues cada vez tiene mayor poder de compra. Bien, Michael Saylor es en un momento dado un poco, bueno, esto más creo que lo estuve discutiendo yo con Daniel Lacalle cuando participó también en uno de mis eventos y le entrevisté yo. Y bueno, pues ahí un poco discrepábamos, etcétera, etcétera. Pero en un momento dado, Michael Saylor tiene una visión, y eso es lo que él ha defendido siempre, muy alarmista de la inflación. Y llega a decir pues, que estos datos que estamos teniendo de la inflación, pues que el año pasado eran el 4,5, ahora estamos en un 7, un 8, son falsos. Es decir, que estamos teniendo un CPI el cual mide la inflación con cosas que no corresponden a las familias, ahora voy a hablar de Estados Unidos, ¿vale? Que no corresponden a la clase media estadounidense. ¿Por qué? Pues porque ni incluye los colegios privados, ni incluye las vacaciones, ni incluye un montón de cosas que en un momento dado una familia media estadounidense utiliza. Y que a esto, sumado la impresión de toda esta masa monetaria, pues podríamos estar hablando de inflaciones cercanas a un 15%. Con lo cual, él se atreve a decir que en pocos años podría incluso duplicarse, etcétera, etcétera. Para ello, qué mejor proyección que realizarla pues, a través del plan B de la inflación que hemos visto antes y de la escasez para, en un momento dado, ver su proyección. Él, en un momento dado, no suele dar proyecciones futuras en base a ningún modelo, simplemente comenta que gracias a, bueno, para luchar de esta inflación, pues qué mejor referencia que esta inversión en este nuevo oro digital, como es en un momento dado puede ser el Bitcoin. Bueno, pues ¿dónde estamos ahora, no? ¿Dónde estamos ahora en relación a todo esto que hemos comentado ahora? Y poder ver los ciclos. Los ciclos que lo he comentado antes de forma muy rápida y como en un momento dado, pues normalmente en los ciclos tradicionales de Bitcoin, pues hemos tenido los ciclos alcistas seguidos de ciclos bajistas, que también se les suele llamar el cripto invierno o cripto winter. Y en un momento dado, pues aquí tenemos los 4 gráficos de los ciclos de halving anteriores y como en un momento dado, ahora, si nos vamos al verde, que es el que estamos actualmente, pues vemos que es más lento, que tiene unos movimientos de rentabilidad anuales menores y que es con menos volatilidad, ¿vale? Entonces, a partir de aquí y un poquito en relación a lo que hablábamos antes del plan B, del modelo de plan B, podemos definir que en un momento dado, y ahora ya sí que puedo hablar con más propiedad porque ya podemos ver cómo influye muchísimo el dinero que vaya a entrar de capitalización bursátil en el Bitcoin, vamos a llamarlo bursátil por llamarlo de alguna manera, y que en un momento dado cada vez va a ser más difícil que pueda seguir teniendo esos movimientos de 2X, 4X, 10X, 30X que ha tenido hasta el momento, pues porque cada vez tienen que entrar más trillions. Antes era más fácil, antes con que entraran pues miles de personas a la vez podían mover el precio del Bitcoin, pero ahora no. Ahora digamos que las ballenas ya tienen que ser de un nivel institucional, tiene que entrar mucha más cantidad de dinero para poder mover el mercado. Por lo tanto, esas nuevas cantidades de dinero que tienen que venir ya no vienen tanto de retail, es decir, de cualquier inversor, con lo cual pueden aumentarse esos gráficos debido al FOMO, es decir, el fear of missing out, el miedo a perderse el recorrido y que en un momento dado sea más fácil caer en esas trampas de a nuevos máximos, seguir creciendo el nivel de precio, sino todo lo contrario, ir a un nivel cada vez más difícil de proyección de los precios futuros, porque ahora quienes están dentro del mercado y pueden mover el mercado ya no somos el canal retail, cada vez menos,
sino cada vez más el canal institucional. Recordad todas esas previsiones que hacía Cathie Wood de ese 2,5% de canal institucional, de ese 5% de las treasury de las diferentes empresas. Es decir, esas decisiones de compra cada vez serán realizadas por gente que sabe más y que no va a comprar simplemente porque el precio está en nuevos máximos, sino todo lo contrario. Con lo cual, quizás a partir de ahora, no voy a hablar mucho ahora de los ciclos de halving, porque entonces podríamos estar una hora entera hablando de ellos, solamente os pongo este gráfico. Podríamos definir que quizás los ciclos de halving dejen de existir, por lo menos tal al milímetro como lo hemos visto hasta ahora, y podemos hablar de superciclos, que ese superciclo en realidad se parezca más pues, a un gráfico del S&P o del Nasdaq a los ciclos que hemos tenido tradicionalmente en las criptomonedas. Bien, eso sinceramente pues no sabemos si va a suceder o no. Todavía quedan, vamos a verlo aquí, 702 días para que termine este ciclo del halving y por ello, hasta que no termine ese ciclo, no podremos definir si hemos realizado de nuevo un ciclo actual, como estamos viendo aquí con estos dos diferentes escenarios, que vamos a estar ahora en un ciclo, que iniciamos un ciclo bajista y que ya hemos tocado el máximo en 60 y pico mil dólares para Bitcoin, o que no, que podamos seguir teniendo nuevos máximos, pero no de una forma tan alarmista, tan exagerada, por decirlo de alguna manera, sino que entremos de nuevo en zonas alcistas y bajistas y podamos pues, tener este superciclo, ¿no? Y fijaros que antes de bueno, esto lo vemos también en este otro gráfico, que es muy parecido, ¿vale? Como podemos tener pues, un superciclo en el cual sube y baje el dinero, perdón, no el dinero, la cotización del Bitcoin en relación a otros activos. Me voy a meter ahora muy rápido en TradingView para ver ciertas cositas, como para poder compararlo con lo que está pasando en Ucrania, el VIX y el S&P, que creo que puede ser muy interesante. Voy a hacerlo de una forma rápida porque ya se me está terminando el tiempo. Y como en un momento dado también quería que os llevarais para casa esta página web, que es la coinmarketcap.com, ahí la tenéis, que es la que os va a permitir poder tener vuestro propio portfolio de monedas para poderos dar de alta y para poder hacer el seguimiento de absolutamente pues, todas las criptomonedas que existen, para poder tener una referencia de ellos, tanto el gráfico como una descripción del fundamental, su volumen tan importante que hemos visto antes desde el principio de esta capitalización del mercado y como en un momento dado, pues os podéis, todos los que estáis iniciando, os podéis empezar a convertir en criptoexpertos con herramientas como coinmarketcap.com. Por supuesto, pues quien quiera, pues luego pues invertir con IG, con las diferentes monedas, como sean Bitcoin, Ethereum, etcétera, etcétera. Y bueno, vámonos ya a TradingView. Para poder ver diferentes gráficos. En este caso es el del Bitcoin. Aquí estamos viendo gráficos diarios y vamos a hacer alguna mención especial a cómo está relacionada la volatilidad y el precio en estas últimas semanas o 2 últimos meses con el VIX y todo un poquito pues desde el escenario de Ucrania. Fijaros cómo en un momento dado el VIX desde mediados de febrero, cuando hubo la intervención desde el 23 de febrero, creo recordar que fue 23-24 de febrero, cuando hubo la intervención de la guerra de Rusia con Ucrania. Fijaros cómo el VIX, que todos los que estáis aquí estoy seguro que sabéis lo que es, porque además seguro que algunos de los otros traders también lo han mencionado antes, pero si no, lo repaso de una forma muy rápida. El VIX lo que hace es, a través del S&P, pues marcar un poco el estrés, el miedo que hay en los mercados y, por lo tanto, mayor VIX significa, para eso vamos a verlo mejor en gráficos pasados, para verlo con mayor exactitud. Fijaros como, por ejemplo, en la pandemia nos llevó el VIX a niveles de casi del 100, es decir, mayor nerviosismo, mayor estrés, mayor miedo en los mercados, pues sube el VIX a niveles de 100. Ver cómo en un momento dado en la guerra de Ucrania no subió tanto, subió solamente hasta el 37 e incluso bajó de una forma muy rápida y de nuevo ahora se está estabilizando, más que estabilizando, está volviendo a alcanzar esos nuevos máximos. Todo eso se ve reflejado, por ejemplo, en el S&P, que hace precisamente todo lo contrario. Cuando el VIX sube, el S&P baja. Por lo tanto, estamos viendo ahora un movimiento inversamente proporcional a lo que hace el VIX y que es muy parecido. Fijaros esta U inversa en el Bitcoin. Vamos a verla ahora en el S&P de nuevo. Fijaros cómo la tenemos. Como son muy parecidas las del S&P y el Bitcoin y que es inversamente proporcional esta U, fijaros, a la del VIX. Voy a ponerlo más grande para que se vea mejor. Fijaros, porque además luego con el streaming supongo que igual no se ve con tanto detalle.
porque yo estoy aquí con un monitor de 27 pulgadas de 5K, igual incluso se pierde detalle, ¿vale? Voy a ponerlo lo más grande posible. Fijaros, desde finales de febrero, desde el 23-24 de febrero, esta es la U que hemos tenido en el VIX y como la tenemos inversa en el S&P, e igual que el S&P en el Bitcoin, no igual exacta, por supuesto, porque influyen otros factores, pero fijaros como muy parecida. Es decir, ahora, hablando un poco entre superciclos o los ciclos actuales del halving, estamos viendo que la cotización de las criptomonedas está siendo muy ligada al VIX y, por lo tanto, muy ligada a un activo o a un índice tradicional como puede ser al S&P y quizás, por lo tanto, podamos decir que actualmente, o por lo menos así está actuando en los últimos meses, es más un activo de riesgo y en este caso de aversión al riesgo, muy parecido pues, a activos tradicionales como el S&P. Y yo creo que sin más, pues voy a dejar aquí la intervención porque son ya en punto y creo que tenemos a José Luis, además, ahora, que seguramente esté esperando y no quiero quitarle tiempo. Si alguien quiere contactar conmigo, pues bueno, pues muy fácil, puede contactar a través de Instagram mismo, David Aranzábal. Cuidado porque hay varios David Aranzábales, en el sentido que hay varias cuentas hack por ahí que si caéis en ellos, pues os intentan estafar. Lo mismo que el resto de los traders, que es una plaga en Instagram, que creas una cuenta de Instagram y luego pues hay 4 o 5 que la plagian y te copian todas las fotos, tal, y te mandan textos para que les mandes dinero. Yo nunca os voy a enviar ningún mensaje para invertir ni nada, así que si alguno se da de alta o me sigue en David Aranzábal, yo nunca os voy a... Cuidado porque desde que me sigáis al día siguiente va a haber otro David Aranzábal, que puede ser David.Aranzábal o David Aranzábal /_ lo que sea, que os va a seguir y que os va a intentar decir que quiere invertir con vosotros y que le mandéis dinero y todo eso. No solo yo, sino que el resto de los traders tenemos esta pesadilla que es tan fácil, supongo que sería tan fácil de quitar por Instagram, pero que hacen un esfuerzo cero para intentarlo y a nosotros es muy difícil que nos validen los perfiles, la verdad. Pero ahí estamos. Bueno, cualquiera que quiera seguirnos o que quiera seguirme, pues en Instagram yo creo que es lo mejor. Y nada, sin más, pues voy a dejar aquí paso a Cristina, que veo que está aquí conmigo. Muchas gracias, David. Sí, hay que tener muchísimo cuidado con los perfiles falsos en Instagram. Sí. Muchísimas gracias por la ponencia, de gran valor como siempre. Hay alguna pregunta, pero bueno, por falta de tiempo, si te parece, las contestamos por comentarios. Vale. Y nada, quería decir a la audiencia que estamos a un suscriptor para poder sortear el Apple Watch y si llegamos a 35.000 le estaremos sorteando un viaje a Londres a las oficinas de IFE. Bueno, pues me suscribo yo mismo si no estoy, creo que ya estoy, pero bueno, con alguno de esos perfiles falsos para llegar a esos 35.000. Qué bueno. Pues muchísimas gracias y nada, nos vemos por ahí. Gracias por estar en Efecto Trading. Estupendo, muchísimas gracias a vosotros por invitarme una vez más. Hasta ahora.